políticamente incrementar impuestos o crear nuevos impuestos. Es muy impopular. Claro. Muy impopular. Pero, pues si te lo aprueba, por un lado, el Congreso Legislativo, el Congreso de la Unión, en este caso, que es materia federal, y si te lo avala la firma omnímoda de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y te dice, tus impuestos nuevos, tus nuevas leyes impositivas son perfectas, impecables, no tienen ningún sesgo de inconstitucionalidad. Correcto. Bueno, caray, la llevas de ganada, ¿no? Entonces yo me pregunto por qué nuestro presidente Felipe Calderón, con esas fortunas políticas que jugaba a su favor, pues no metió de una vez la reforma fiscal integral. O sea, ¿por qué no la presentó y la aprobaron y ya hubiéramos visto qué pasó o que no se aprobó? Y en general podríamos haber pensado que la reforma fiscal integral va en avance. No, decíamos, en el caso de nuestro presidente Calderón, él se fue por la vía cómoda, aumentar impuestos, IVA, impuestos sobre la renta, IEPS, crea el impuesto al dinero, ¿verdad? Al depósito en efectivo, lo graba, ¿no? Yo no me convencía, ¿cómo pueden grabar el dinero? El dinero, claro. No es ni siquiera una actividad en sí misma. Bueno, el movimiento de flujo de efectivo, para decir, ok, lo estás manipulando fiscalmente. Sin embargo, paradójicamente ha dado resultados para la Hacienda en cuanto a, se dijo desde la exposición de motivos, el IDE no busca recaudar per se, sino aumentar la base de contribuyentes, y de una u otra forma lo ha conseguido Hacienda con justamente los depósitos de cuántas personas que al no declarar, pero teniendo depósitos en efectivo, es una forma de, ¿no?, también un poquito más amplio en cuanto a una función meramente recaudatoria. Bueno, sí, en el espíritu de la ley, en la exposición de motivos, se decía que el fin era otro y que esta ley no era totalmente o pretendidamente recaudatoria, y resultó al revés. Resultó profundamente recaudatoria, tan es así que de 25,000 pesos al año siguiente lo redujeron a 15,000 pesos en límite exento. ¿Y la tasa se aumentó? Y la tasa se aumentó pues, un 50%. Entonces dices, bueno, sí fue recaudatoria. Ahora, ¿y qué tal con los contribuyentes a quienes iban a perseguir a través del IDE? Pues bien, gracias, ahí van con amenazas, con vas a ver, te voy a cobrar. Y fíjate que los contribuyentes a los que les retuvieron IDE, que son contribuyentes del IDE, porque ya les retuvieron impuestos, pero no son cautivos, ¿verdad? Es el siguiente paso. Paradójicamente. Así es. Y los quieren hacer cautivos. Entonces ahí hay una disyuntiva jurídica que a la hora de la verdad pues va a provocar una controversia jurídica que sin embargo al gobierno federal no debe preocuparle, porque nuestro máximo tribunal no está sino para que el gobierno federal no tenga inconvenientes en presupuestos. Ha estado muy del lado del gobierno federal. División de poderes. Okay. División de poderes. Bueno, pues ay. Ya vimos ejemplos con el propio Yeto, ¿no? En cuanto a la constitucionalidad, la fortaleza que le dio, como dices, esa firma de nuestro poder tribunal en el sentido de avalar la constitucionalidad de los nuevos impuestos, en ese caso del Yeto, ¿no? De todos. El IDE que acusaba pues serias cuestiones de constitucionalidad, sobre todo cuando afectaba a contribuyentes cautivos, porque arrasó parejo a los evasores o no cautivos, y a los cautivos parejo, el que meta dinero al banco, a cuentas en efectivo, le grabamos, punto, se acabó, parejo. Luego averiguamos, te devuelvo, pero que te dictaminen, ya sabes, a ver si te devuelvo. Pero en la prosecución de un propósito fiscal, yo veo que se desvían los verdaderos objetivos. Y qué lamentable que en este caso del IDE, habiendo tantas cuestiones de inconstitucionalidad, para nuestro máximo tribunal, pues no las vio. Pareciera que no existieran. Decía que no. Sí. Si parecía que sí eran inconstitucionales,
cambiaban el argumento. O sea, ahorita yo te voy a decir, sí, en la parte jurídica, si me permites ver desde mi muy personal ángulo, pues estamos sufriendo una crisis de aplicación del Estado del Derecho, en donde la Suprema Corte inventa, reinventa, modifica lo que es la teoría general del derecho, los principios tradicionales del Estado de Derecho, y no lo digo yo, cualquier jurista serio te lo dice. Es un enredo. Así como en un tiempo fueron desfigurando las instituciones jurídicas de prescripción y de caducidad, hoy en día muchas instituciones jurídicas han sido desmembradas. Desde el punto de vista legislativo o del punto de vista de interpretación jurídica, han sido desfiguradas. Tenemos el caso del matrimonio, que hoy por hoy es válido entre personas del mismo sexo, pero al final de cuentas ya no corresponde a la definición exacta de matrimonio para procrear hijos, etcétera, etcétera. Ya se deformó. Parte del desarrollo social, porque el derecho debe ser vigoroso y cambiante, pero tendríamos que vigilar si hemos mantenido esas instituciones o se han desfigurado. Algo similar ocurre cuando se imparte justicia. Cuando se imparte justicia y tú hablas de principios excluyentes o hablas de métodos de interpretación jurídica y todo, y te dicen, no, esos métodos admiten otros métodos. Pero espérame, la doctrina, la teoría, no, admiten otros métodos. Y te empiezan a inventar lo que no está escrito y nadie sabe, sino solo ellos van incorporando a sus resoluciones, sentencias ejecutorias. Entonces estamos en crisis jurídica. Se advierte entonces una situación fuerte, sobre todo a futuro, si seguimos con esa tendencia en el aspecto judicial, que inclusive puede provocar problemas impositivos pues ya de mayor envergadura, Fernando. Pues mira, yo lo trataría de ver así simple. Se hace una modificación a la ley de amparo, en la cual cuando se declara alguna norma así constitucional, tendrá un efecto erga omnes, es decir, abarcará a quienes y a quienes intentaron el amparo y a quienes no lo hicieron, o sea, en forma general, hacia todos, erga omnes. Pero en materia fiscal, no, está excluido. Sí. Ya hay un aspecto peyorativo, distintivo, o sea, la ley está distinguiendo donde no. Entonces, sabemos desde ahí cuál es la tendencia. Segundo, hay muy poca inspiración hoy en día con la integración de los ministros de la Suprema Corte, como apostarle a que si haces valer un amparo contra ley impositiva, puedas tener un buen resultado. ¿Por qué? Pues porque nuestro máximo tribunal se ha manifestado en beneficio de la situación privilegiada, que puede ser económica. Y cuando es económica, pues es a favor del Estado. Y si esa es la situación privilegiada, entonces tenemos que el Estado tiene más posibilidades de ganar que un particular de demostrar que es inconstitucional una norma fiscal o impositiva. Entonces ahí yo visualizo que con la conformación actual de los integrantes de nuestro máximo tribunal, que además diseñan y establecen los criterios que deben seguir todos los tribunales secundarios, pues simplemente te van acotando, disminuyendo las posibilidades de éxito en una defensa impositiva. En todo caso, ¿podría ser un obstáculo para la llamada reforma fiscal integral, esta tendencia de los pronunciamientos de nuestro máximo tribunal? Pues de hecho lo va a hacer cuando no se resuelve de manera impecable, cuando la resolución es dudosa, cuando es abstracta. Sea a favor de quien sea. Cuando es descabellada, o sea que desnaturalizan un concepto jurídico y te salen con argumentos que no son sostenibles, correcto, que no tienen un soporte, que además están muy forzados, están forzando todas las situaciones y deformando las figuras jurídicas que de costumbre, que de doctrina, que en la práctica profesional habían funcionado como tales y hoy no. Pero fíjate, volviendo al origen, yo diría una reforma integradora,
una reforma fiscal integral, y entrando al tema de fondo, es aquella que ve la relación entre los sujetos activos de imposición. Los tres sujetos, gobierno federal, locales y municipales, entre los que se incluye el gobierno del Distrito Federal. Y por supuesto, la relación entre sujeto activo y sujeto pasivo, que es sobre quien recae la obligación fiscal. El pasivo, que será el contribuyente, que depende de en qué hipótesis jurídica se coloque, deberá pagar obligaciones federales, locales o municipales, siempre que se ubique en la hipótesis de causación. Y si nosotros queremos entender que es una reforma integradora, tenemos que ver necesariamente en dónde emerge la obligación fiscal, cómo se lleva a cabo el ejercicio de facultades, qué derechos y obligaciones son las que se ponderan en relación al sujeto pasivo o contribuyente, y luego cómo se ejerce el cobro del crédito fiscal, pero no para ahí, continúa. Ya que se ha hecho el cobro del crédito fiscal, la concentración de los recursos a las tesorerías de la Federación, del Seguro Social, de todos los acreedores fiscales. Sí. Y ya de la concentración viene la aplicación de los recursos. Y ahí tenemos una nubosidad tremenda. Ahí sí, eso no tocan los políticos. Pero sí, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay, dime tú, de estar viendo en qué se gastaron el dinero? ¿No? Fíjate, en este sexenio de Calderón, además de que aumentaron los impuestos y de que se crearon impuestos, aumentaron todos los energéticos. Gas, luz, gasolinas, bueno, y también agua. Todo aumentó de precio. Basta con comparar, con ver tu expediente de pagos y vas a ver cómo han subido los precios de manera drástica. En un sexenio en el que además se crearon programas de condonación, de recargos y multas, lo que le generó muy buenos ingresos a la Federación. En un sexenio en el que el IDE, sin pensarlo, fue más recaudatorio de lo que ellos estimaron, y en el que muchos contribuyentes se incorporaron a la formalidad, muchos, no los que ellos quisieran. No los suficientes, claro. No los sí. Pero muchos se incorporaron, sobre todo en las generaciones nuevas de profesionales se están incorporando. Por razones de trabajo, no, por mucha voluntad, y por razones operacionales, y porque se han ido cerrando los parámetros para trabajar y tener recursos. Pero bueno, ahí entró. Ahora, vuelvo. Están captando ingresos de convenios, ingresos de nuevos impuestos, más tasas impositivas. El IEPS se elevó tremendamente. También las tasas se incrementaron y crearon nuevos, como a los celulares, tecnología, todo eso. Independientemente de todo el cúmulo de ingresos federales que provienen de operaciones de comercio exterior, por ejemplo, que son muy representativas para la Federación y que pues generan bastantes dividendos, y eso sobre la que se ha recargado en este tiempo buena parte de la economía de nuestro país. Bueno, ¿qué te quiero decir con todos esos presupuestos de este sexenio, ni siquiera el de Fox, el de este? Que, por ejemplo, nuestro señor presidente del Servicio de Administración Tributaria cada año ha dicho que se han roto, que se han superado los récords, los estándares de recaudación, lo cual quiere decir que nos fuimos a varios miles de millones de pesos, que multiplicados por más de 5 ejercicios fiscales, pues hacen una cantidad muy considerable, muy considerable. Y obviamente en el punto que estamos comentando de la reforma fiscal integral, diríamos, y en esa parte de rendición de cuentas, ¿dónde quedó el dinero?
¿En qué se lo gastaron, no? Nos platica de la estela de luz, de allá del gran puente que ganó el premio Récord Guinness. ¿Quién más? Ahora Claro, ya y dijeron obras que con las impacto, ¿no? guarderías,